El incidente en el agujero 8. Archivo desclasificado Proyecto Cóndor. Fecha, 12 de marzo de 2019. Ubicación, bloque de perforación 8, Cuenca del Amazonas, Brasil. Descendimos buscando respuestas, pero solo encontramos algo estremecedor enterrado por siglos. Algo nos esperaba en la oscuridad, y nunca debimos despertarlo. Nunca olvidaré la sensación de inquietud que me recorrió el cuerpo cuando la perforadora se detuvo en seco. Llevaba más de 15 años trabajando en exploraciones petrolíferas y nunca había visto algo así. La broca de titanio, capaz de atravesar casi cualquier tipo de roca, quedó completamente bloqueada, como si hubiera golpeado algo imposible de romper. En la sala de control, las pantallas mostraban un repunte súbito en la presión, un aumento tan repentino y violento que cualquier ingeniero con experiencia sabría que era una señal de peligro. Mi primera reacción fue ordenar que detuvieran el avance y revisaran los sistemas, pero antes de que pudiera dar nuevas instrucciones, un estallido sacudió la torre de perforación. Un estruendo metálico y un crujido ensordecedor sonaron en todo el campamento mientras una de las tuberías de presión reventaba, lanzando fragmentos de metal y vapor sobrecalentado en todas direcciones. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Joaquín Méndez, uno de los operarios más veteranos, fue alcanzado de lleno por una de esas esquirlas, su cuerpo cayó al suelo como un muñeco de trapo antes de que alguien pudiera reaccionar. El pánico se extendió entre el equipo mientras el sistema de alarmas comenzaba a sonar. Traté de tomar el control de la situación, gritando órdenes para evacuar la plataforma y cortar la alimentación de la perforadora, pero entonces lo escuchamos. Viniendo de lo más profundo del agujero 8, un sonido bajo y gutural, un murmullo que no podía ser atribuido a ningún fenómeno geológico conocido. Era un sonido orgánico, como un suspiro largo y profundo, como si algo hubiera estado dormido allí abajo y nuestra perforación lo hubiera despertado. A pesar del caos y del grito sofocado de algunos operarios, miré los monitores. Las lecturas eran erráticas. La presión en el fondo del pozo oscilaba de manera ilógica, como si hubiera algo moviéndose allá abajo, algo que no se comportaba como el petróleo atrapado en una cavidad sellada. Revisé los sensores de gas esperando que hubiéramos liberado alguna bolsa de metano o sulfuro de hidrógeno, pero los datos no coincidían con ninguna composición química registrada. Lo que fuera que había salido de las profundidades, no pertenecía a nuestra clasificación de elementos conocidos. Uno de los científicos, un joven geofísico llamado André, intentó racionalizar la situación. Dijo que tal vez habíamos perforado una cámara con algún tipo de gas desconocido atrapado durante millones de años, que la deflagración podría haber sido producto de la diferencia de presión entre el subsuelo y la superficie. Yo quería creerle, quería aceptar su explicación, pero los registros sísmicos contaban otra historia. Algo se movió allá abajo. No era roca caída ni una liberación de presión. Fue algo más. La noche cayó sobre el campamento mientras nos reuníamos para discutir la situación. Decidimos suspender la perforación hasta evaluar los daños. La defunción de Joaquín nos dejó a todos en un estado de alerta constante y aunque intenté mantenerme concentrado en revisar los datos del pozo, una sensación de incomodidad me carcomía desde dentro. Los monitores de presión se habían estabilizado de manera anómala, pero las lecturas sísmicas mostraban variaciones sutiles, ligeros temblores en la profundidad que no podían atribuirse a la actividad tectónica normal. Era casi como si algo allá abajo estuviera acomodándose, adaptándose al cambio después de nuestra intrusión. No podía quitarme de la cabeza aquel sonido gutural, aquel sonido largo y profundo que había surgido de la perforación, pero traté de concentrarme en algo que pudiera explicarse sin caer en el absurdo de pensar que habíamos despertado algo. Pasaron horas sin nuevos incidentes hasta que, poco antes del amanecer, un grito desgarrador rompió el silencio del campamento. Salí de la sala de control de inmediato junto con otros operarios y corrimos hasta la zona de descanso donde los alojamientos de los trabajadores se distribuían en filas de carpas. El grito se apagó tan rápido como había comenzado, dejando un vacío inquietante en el aire. Al llegar, encontramos una de las carpas abiertas, su tela desgarrada como si algo la hubiera rasgado desde dentro. Dentro, la cama estaba desordenada, los objetos personales esparcidos por el suelo, pero lo peor fue el charco de una sustancia oscura y viscosa que cubría las paredes internas de la tienda,
impregnando el aire con un olor metálico y denso que nos revolvió el estómago. Renato Souza, el operario asignado a esa carpa, no estaba. El caos estalló en el campamento cuando la noticia se extendió. Intentamos buscarlo por toda la zona con linternas, llamándole a gritos, revisando los alrededores con los pocos rifles de caza que teníamos para defendernos contra animales salvajes, pero no encontramos ni rastro de él. La jungla que nos rodeaba, normalmente bulliciosa con el canto de insectos y el murmullo de la fauna nocturna, estaba en un silencio absoluto, un vacío tan antinatural que hizo que se me erizara la piel. Algo había cambiado en el ambiente, algo que no se podía ver pero que se sentía en los huesos. Decidimos revisar las cámaras térmicas instaladas en el perímetro del campamento, esperando que alguna hubiera captado el movimiento de Souza o cualquier indicio de lo que le había pasado. Cuando revisamos las grabaciones, nos encontramos con algo que desafió toda lógica. En las imágenes, Renato se movía inquieto dentro de su carpa momentos antes de su desaparición, revisando sus cosas como si sintiera que algo lo observaba. Luego, la imagen se distorsionó por una fracción de segundo, como si una interferencia hubiera alterado la señal, y de repente, él ya no estaba. En su lugar, la entrada de la carpa se balanceaba levemente, como si algo hubiera pasado por ella. La cámara térmica en la esquina noreste del campamento captó otra anomalía. Una forma alta y alargada moviéndose entre los árboles, pero lo más inquietante era que no emitía ninguna señal de calor. Su silueta era borrosa, como si no tuviera una forma completamente definida, desplazándose con un movimiento errático pero fluido, como si flotara en lugar de caminar. Uno de los científicos, un joven geofísico que hasta ese momento había mantenido la calma, se llevó una mano a la boca y dijo temblorosamente que aquello no podía ser un jaguar, ni un caimán, ni nada que perteneciera a este ecosistema. Nadie pudo responderle porque, en ese preciso instante, las luces del campamento parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo. Un estruendo metálico se escuchó desde la plataforma de perforación seguido de un grito en la oscuridad. Alguien corrió hacia el generador tratando de restaurar la energía, pero el pánico ya se había desatado. Varios trabajadores, presas del pánico, corrieron sin dirección, algunos tratando de llegar al almacén de suministros, otros intentando encender las linternas de emergencia. En medio de la confusión, oí el rugido de los motores del helicóptero estacionado al otro lado del campamento. Un grupo de operarios había decidido huir y estaba tratando de despegar. Corrí en su dirección, tropezando con cajas y herramientas esparcidas en la oscuridad, con la única luz de la linterna temblando en mi mano. Alcancé a ver las hélices comenzando a girar, el polvo levantándose del suelo mientras el piloto forzaba un despegue apresurado. Grité para que me esperaran, pero antes de que pudiera acercarme más, algo emergió de la selva y se abalanzó sobre el helicóptero con una velocidad imposible. No vi claramente qué era, solo una sombra oscura y alargada que se movió en un parpadeo. Un sonido seco, un golpe sordo contra el fuselaje y el helicóptero giró de manera errática antes de volcarse de lado en la pista de aterrizaje. Un estallido ensordecedor iluminó la noche con un resplandor naranja, y el grito de los tripulantes se perdió entre el rugido del fuego. Me quedé paralizado por el pánico mientras una lluvia de chispas y metal fundido caía a mi alrededor. El fuego del helicóptero iluminaba el campamento con una luz titilante y anaranjada, proyectando sombras largas y deformes en la selva circundante mientras el humo ascendía en espirales oscuras hacia el cielo nocturno. El estruendo aún sonaba en mis oídos, pero lo más espeluznante no era el accidente ni la certeza de que nadie en esa aeronave había sobrevivido, sino el silencio absoluto que vino después, un vacío de sonido tan antinatural que hacía que mi propia respiración pareciera demasiado fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar que la jungla seguía en un mutismo sepulcral, sin el habitual murmullo de insectos o el canto distante de aves nocturnas, como si toda la vida a nuestro alrededor estuviera conteniendo el aliento en anticipación de algo mucho peor. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Un ruido sordo y húmedo se escuchó cerca de los contenedores de suministros, un sonido viscoso como si algo grande se arrastrara sobre el suelo lodoso del campamento. Me giré lentamente y allí, en la penumbra, entre las luces parpadeantes y el resplandor del fuego, lo vi por primera vez. Era una figura imposible, alta, de más de 3 metros,
con un cuerpo delgado y retorcido cuya piel oscura reflejaba la luz con un brillo aceitoso, como si estuviera cubierta de algún fluido viscoso. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, con dedos afilados que se alargaban demasiado en relación con el resto de su cuerpo, pero lo peor eran sus ojos, si es que se les podía llamar así, dos orbes fosforescentes que no parpadeaban, que no parecían mirar en ninguna dirección en particular y que, sin embargo, me hacían sentir como si aquella cosa pudiera ver cada fibra de mi ser. Pero lo más me asustaba no era su forma, sino la forma en la que se movía. Su cuerpo se desplazaba de manera fluida sobre el suelo sin que sus pies, si es que tenía alguno, parecieran tocarlo en absoluto. Era como si no estuviera sujeto a las leyes de la gravedad, como si su mera existencia desafiara la realidad que conocíamos. La observé paralizado mientras se acercaba a uno de los cuerpos cercanos al helicóptero caído, uno de los operarios que había fallecido. La criatura se inclinó sobre el cadáver y, sin hacer el menor ruido, dejó que una abertura en su torso se expandiera lentamente, revelando una cavidad oscura y profunda que parecía no tener fin. En completo silencio, comenzó a engullir el cuerpo, absorbiéndolo centímetro a centímetro hasta que no quedó ni un solo rastro de él. Un movimiento me hizo reaccionar. Un operario y un científico intentaban moverse en dirección al almacén de suministros. El operario tropezó con una caja metálica, produciendo un ruido seco que sonó con fuerza en el campamento enmudecido. La criatura se detuvo de inmediato. No se giró, no hizo ningún gesto reconocible, pero su presencia cambió de manera evidente, como si su atención se hubiera ido por completo en aquel ruido. En un parpadeo, su cuerpo se deslizó en la dirección del sonido con una velocidad tan absurda que me hizo dudar si mis ojos realmente habían captado su movimiento o si simplemente había desaparecido de un punto y aparecido en otro. El científico corrió hacia la bodega y cerró la puerta tras de sí, pero el operario no tuvo la misma suerte. Un grito sofocado se ahogó en su garganta cuando la criatura lo atrapó, levantándolo del suelo con una facilidad insultante mientras su cuerpo se convulsionaba en el aire. Luego, sin el menor esfuerzo, lo atrajo hacia la cavidad en su pecho, devorándolo como había hecho con el otro cadáver. Todo en un silencio estremecedor. El miedo se convirtió en adrenalina pura y me moví. Corrí hacia el contenedor de suministros más cercano y me deslicé dentro antes de que la criatura notara mi presencia. En la oscuridad del interior, con la respiración contenida y el corazón latiendo con una fuerza dolorosa en mi pecho, escuché el movimiento de la cosa allá afuera, su desplazamiento sin sonido, su presencia recorriendo cada rincón del campamento en busca de más víctimas. A través de una rendija en la puerta metálica, pude ver cómo sus ojos fosforescentes se movían con lentitud, como si estuviera analizando su entorno de una forma que no comprendía del todo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido de la criatura se desvaneciera en la distancia. Quizás fueron minutos, quizás horas, pero cuando finalmente el campamento quedó en una calma inquietante, me atreví a abrir la puerta del contenedor con extrema cautela. Pero lo que más me impactó fue la ausencia. No solo de los cuerpos, sino de cualquier rastro de los que habían sido devorados. No quedaban restos, no quedaban huesos, no quedaba nada. Traté de estabilizar mi respiración mientras me dirigía con sigilo hacia el único lugar donde aún podía haber supervivientes, la bodega donde había visto entrar al científico. Toqué la puerta con los nudillos suavemente y después de un momento de silencio, una voz temblorosa preguntó quién era. Me presenté en voz baja y tras unos segundos de vacilación, la puerta se entreabrió lo suficiente para que pudiera deslizarme dentro. En la bodega, encontré a 3 personas: André, el geofísico que había estado en la sala de control conmigo, una operaria llamada Camila y el científico cuyo nombre apenas recordaba en medio del caos. Sus rostros reflejaban el mismo miedo que sentía yo, sus cuerpos temblaban, sus ojos estaban desorbitados y todos tenían la misma pregunta grabada en la mirada. ¿Qué demonios era esa cosa? Tomé aire, y sin saber qué otra cosa hacer, les conté lo que había visto. Les hablé de la criatura, de la forma en que se movía, de cómo se deslizaba en el suelo sin hacer ruido, de la manera en que devoraba sin dejar rastro, y de la espeluznante posibilidad de que no estuviera sola. El interior de la bodega olía a sudor, polvo y miedo. La linterna de la operaria temblaba levemente en sus manos mientras barría la habitación con la tenue luz amarillenta, revelando los estantes repletos de cajas de herramientas, botellas de agua y suministros médicos. Nadie hablaba.
El único sonido era nuestra respiración contenida y el distante crujido de la selva, recordándonos que estábamos completamente aislados del mundo exterior. Afuera, el campamento seguía sumido en la penumbra. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. El geofísico fue el primero en romper el silencio. Dijo en voz baja que la única posibilidad de salir vivos era llegar hasta la sala de control y activar la radio de emergencia. No estaba seguro de si aún funcionaría después del apagón, pero era nuestra única oportunidad. Camila asintió con el ceño fruncido, su rostro endurecido por la desesperación, mientras que el científico, un hombre de unos 40 años que dijo llamarse Eduardo, dijo algo sobre que deberíamos esperar hasta el amanecer, como si la luz del sol pudiera ofrecernos algún tipo de protección. Pero yo sabía que eso era una ilusión. Esa cosa no era un jaguar ni un depredador nocturno. No estaba cazando por hambre. Nos estaba exterminando. Decidimos movernos en cuanto la criatura se alejase lo suficiente. Cada minuto que pasaba, la tensión en la habitación se volvía insoportable. Como si la misma atmósfera estuviera presionándonos contra el suelo, obligándonos a tomar una decisión antes de que el miedo nos paralizara por completo. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, el silencio allá afuera se hizo más profundo. Ya no había rastros de su movimiento. No sabíamos si se había marchado o si solo estaba acechando en las sombras, pero no podíamos darnos el lujo de esperar más. André abrió la puerta con extremo cuidado y sacó la cabeza, mirando la zona con los ojos muy abiertos. Se giró hacia nosotros y asintió. Estaba despejado. Salimos uno por uno, pegándonos a las paredes y moviéndonos con el sigilo de presas que saben que el más mínimo ruido podría sellar su destino. La sala de control estaba al otro lado del campamento, a unos 100 metros de nuestra posición, pero en la oscuridad parecía una distancia infinita. Nos movimos entre los contenedores y las estructuras metálicas, deteniéndonos en cada sombra, cada rincón, cada punto de cobertura disponible. Camila iba adelante con la linterna apagada, guiándonos con gestos silenciosos, mientras que Eduardo mantenía un cuchillo de supervivencia en la mano, una ridícula medida de defensa contra algo que no entendíamos. El aire estaba cargado de electricidad estática, un zumbido sordo en los oídos como si algo estuviera distorsionando la realidad misma. Pasamos junto a los restos del helicóptero y el hedor a metal quemado y carne calcinada nos golpeó. No nos detuvimos. No miramos los cuerpos, si es que aún quedaba algo de ellos. Solo seguimos avanzando con los corazones latiendo como martillos contra el pecho. Cuando estábamos a menos de 30 metros de la sala de control, un crujido en la selva nos detuvo en seco. No fue el sonido de una rama rota ni el movimiento de algún animal. Fue algo más. Algo que no tenía un origen claro, un ruido que parecía venir de todas partes a la vez. Nos quedamos parados, esperando, escuchando, conteniendo el aliento. Entonces, la criatura apareció. No emergió de la selva ni bajó desde alguna estructura. Simplemente estaba allí, a unos metros de nosotros, su silueta oscura e imposible recortándose contra el resplandor del fuego distante. Su cuerpo parecía fluctuante, como si su forma no estuviera completamente definida, como si el mismo espacio alrededor de ella se distorsionara con su presencia. Sus ojos fosforescentes nos atravesaron como dagas de hielo, y en ese instante, supe que no teníamos escapatoria. El geofísico reaccionó primero. Soltó un grito ahogado y echó a correr hacia la sala de control. Camila lo siguió sin dudarlo. Nosotros hicimos lo mismo. No importaba que hacer ruido nos pusiera en peligro. No importaba que huir fuera exactamente lo que esa cosa quería. Solo importaba correr. La criatura se deslizó hacia nosotros con una velocidad inhumana, moviéndose de una manera que desafiaba la lógica, como si cada uno de sus desplazamientos fuera un salto en el tiempo, una transición imposible entre un punto y otro sin que existiera un movimiento intermedio. El científico gritó algo, pero su voz se cortó de golpe. No miré atrás. No quise saber qué le había pasado. Solo corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el aire cortante a mi alrededor mientras la adrenalina se convertía en un veneno ardiente en mis venas. André llegó primero a la sala de control y golpeó la puerta con desesperación.
la operaria y yo lo alcanzamos un segundo después, empujándonos dentro antes de cerrar de golpe la pesada puerta de metal y trabarla con la barra de seguridad. Durante un instante eterno, el único sonido en la habitación fue nuestra respiración entrecortada y el golpeteo frenético de nuestros corazones. Luego, el silencio. Nos quedamos inmóviles, esperando. Fuera no se oía nada. No había pasos, no había respiración, no había ningún indicio de que la criatura estuviera allí. Solo un vacío opresivo, un peso en el aire que hacía que cada segundo pareciera eterno. Entonces, muy lentamente, un sonido empezó a filtrarse a través de la puerta. Un susurro. No palabras, no un gruñido, no un ruido identificable. Solo un susurro largo, etéreo, profundo, como si algo estuviera exhalando desde el otro lado de la puerta, como si estuviera comprobando nuestra presencia, sintiéndonos, analizándonos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el susurro cesó. Nos quedamos allí, en la penumbra de la sala de control, sin atrevernos a hablar, sin atrevernos a movernos. La sala de control era nuestra última esperanza, pero en ese momento parecía más como una trampa. Las luces de emergencia parpadeaban con un brillo débil y rojizo, proyectaban sombras nerviosas sobre los monitores y los escritorios revueltos. Fuera, el silencio era absoluto. La criatura ya no susurraba, ya no arañaba la puerta con su presencia, pero sabíamos que no se había ido. Solo estaba esperando. El geofísico fue el primero en moverse, acercándose con manos temblorosas a la consola principal, revisando los sistemas con la esperanza de que la radio aún estuviera operativa. Me acerqué a él y juntos inspeccionamos la pantalla principal. Me incliné sobre la consola y traté de restablecer la conexión con la señal de emergencia. La radio chasqueó con estática, un zumbido disonante que hacía que los altavoces vibraran levemente. Luego, entrecortado y lejano, surgió un sonido. No era una respuesta humana. No era una señal de rescate. Eran voces. Palabras dichas en un idioma desconocido, un eco de algo antiguo, primigenio, que no pertenecía a este mundo. Voces superpuestas, fluctuantes, como si fueran transmitidas desde el fondo de la tierra misma, como si algo allá abajo estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Andrés se apartó de golpe de la radio, su rostro pálido como la cera, los ojos muy abiertos. Nadie se atrevió a hablar. El sonido continuó por varios segundos más antes de cortarse abruptamente, dejando tras de sí un vacío desconcertante. Los miré, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Algo en el agujero 8 nos estaba llamando. Y lo peor era que, de alguna manera, yo sentía que podía entender esas voces. No en palabras, no en significado, sino en intención. No nos estaban advirtiendo. Nos estaban invitando. El golpeteo en la puerta nos hizo saltar. Un golpe sordo, seco, un impacto que sonó en el metal con una vibración profunda. No era la criatura. Era alguien, o algo, más. Nos quedamos paralizados. Luego, un sonido familiar se filtró a través de la puerta. «Soy Eduardo. Abran la maldita puerta». El alivio fue instantáneo, pero no tardó en ser reemplazado por una duda paralizante. Él había sido atrapado. Había gritado y había desaparecido. Y ahora estaba allí. Camila se apresuró a acercarse a la puerta, lista para abrir, pero la detuve cogiéndola del brazo con fuerza. Ella me miró con furia, pero en sus ojos había algo más que enojo. Había miedo. «¿Cómo sabemos que es él?», dije, sintiendo mi propia voz temblar. El geofísico tragó saliva, mirando la puerta con el ceño fruncido. El golpeteo continuó, más insistente, más desesperado. «Abran, por favor. Está aquí afuera. Va a acabar conmigo». Era su voz. No había duda. Sonaba exactamente como él. Pero algo en su tono, en su cadencia, no era del todo correcto. Era como si estuviera demasiado controlado. Demasiado perfecto. Nos miramos entre nosotros, buscando una respuesta. Luego, en un acto de impulso irracional,
La operaria se soltó y abrió la puerta de un tirón. El científico entró tambaleándose, cubierto de sudor y tierra, su respiración agitada, sus ojos rojos. Se dejó caer en el suelo y cerró la puerta de golpe tras de sí. «Está aquí», dijo, sin aliento. Me dejó ir porque quiere que bajemos». Su respiración entrecortada se mezclaba con la estática residual de la radio, creando un ritmo irregular que hacía que el aire en la sala de control fuera más pesado, más sofocante. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo lo mirábamos, esperando que terminara su frase, que explicara qué diablos significaba lo que acababa de decir. Me dejó ir porque quiere que bajemos. Sus palabras flotaban en el ambiente como un veneno. Camila se acuclilló a su lado, buscando heridas en su cuerpo, alguna señal de que hubiera sido atacado, pero aparte de la suciedad en su ropa y el sudor que perlaba su piel, estaba ileso. Demasiado ileso. La criatura lo había tenido, lo había atrapado, sin embargo, lo había dejado escapar. El geofísico rompió el silencio. Su voz apenas se oía. ¿Cómo saliste de allí? Él levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban un pánico que parecía demasiado profundo para poner en palabras. Tragó saliva con dificultad y comenzó a hablar, su tono roto, como si cada palabra fuera un peso insoportable en su lengua. Dijo que había corrido cuando la criatura apareció, pero no lo persiguió de inmediato. No como lo había hecho con los demás. Se movió con esa velocidad imposible, ese desplazamiento silencioso que parecía doblar la realidad misma, pero en lugar de atraparlo, se detuvo a pocos metros de él. Él juró que en ese instante sintió algo, una presión en el aire, como si la misma atmósfera vibrara alrededor de la criatura. Y luego, la escuchó. Un sonido. No con sus oídos. Dentro de su cabeza. Las mismas voces que habíamos oído a través de la radio. Palabras incomprensibles, sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano, pero que de alguna manera se metían en su mente, retorciendo su percepción, empapándolo con un conocimiento que no entendía pero que podía sentir. No era una advertencia. No era una amenaza. Era una orden. Bajen. Él no pudo explicar cómo supo lo que significaban los sonidos, cómo su mente pudo interpretarlos sin conocer el idioma, pero lo sabía. La criatura lo había dejado ir porque tenía un propósito para nosotros. Quería que siguiéramos cavando. Quería que bajáramos al fondo del agujero 8. El geofísico negó con la cabeza, diciendo que todo esto era una locura, que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Pero yo sabía que era cierto. Lo supe en el momento en que mencionó el sonido, porque yo también lo había oído. No con la misma claridad que él, no como una voz en mi mente, pero lo había sentido en lo profundo de mi pecho. Camila se levantó de golpe, alejándose del científico como si su mera proximidad fuera un peligro. Su rostro estaba desencajado, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de su cuello temblaban. No. No vamos a bajar. Pero la verdad era que ya no se trataba de si queríamos o no. Se trataba de si teníamos otra opción. Porque el único camino que nos quedaba era hacia abajo. André intentó razonar con nosotros. Dijo que tal vez todo esto era un delirio colectivo, que el estrés, la falta de sueño y el trauma de ver fallecer a nuestros compañeros nos estaban haciendo imaginar cosas. Dijo que, si nos quedábamos allí, nos atrincherábamos y esperábamos a que llegara la ayuda, podríamos sobrevivir. Pero entonces escuchamos un golpe sordo en la pared exterior de la sala de control. 1, 2, 3. Y luego, las voces. Ya no a través de la radio, ni dentro de nuestras cabezas. Esta vez, los escuchamos con nuestros propios oídos. Un murmullo bajo, inhumano, sonando más allá de la pared de metal, deslizándose a través de cada grieta, cada resquicio, llenando la habitación con una vibración que no se podía explicar. Era como si la estructura misma estuviera vibrando con el sonido, como si el metal estuviera absorbiendo el mensaje y transmitiéndolo a cada célula de nuestro cuerpo. Bajen. Mi estómago se contrajo con un miedo primitivo y absoluto. Eduardo comenzó a llorar en silencio. La operaria se cubrió los oídos,
diciendo una y otra vez que no, que no, que no, y el geofísico, el racional, el escéptico, el que nos decía que todo esto era nuestra imaginación, fue el primero en moverse. Se acercó a la puerta trasera de la sala de control, la que llevaba a la plataforma de perforación. Se detuvo un segundo, respirando con dificultad, la mano le temblaba sobre la manija. Nos miró por encima del hombro, con los ojos vacíos y el rostro inexpresivo. Y sin decir una sola palabra, la abrió. La brisa nocturna entró de golpe, arrastrando el olor de la selva y el humo del helicóptero. Y allí, entre las sombras, esperando, estaban los ojos fosforescentes. El sonido se convirtió en un zumbido profundo, una frecuencia vibrante que se sentía más en los huesos que en los oídos. En el momento en que cruzamos la puerta, los ojos fosforescentes desaparecieron. Se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí, como si la criatura hubiera estado esperando que tomáramos esa decisión para retroceder, para dejarnos continuar, para guiarnos hacia el único camino posible. Nadie dijo nada, seguimos moviéndonos con pasos temblorosos sobre la tierra húmeda y oscura del campamento destruido. La selva seguía en ese estado de quietud antinatural, ese silencio denso y absoluto que parecía tragarse incluso el sonido de nuestras propias respiraciones. La estructura de perforación se alzaba frente a nosotros como un coloso, una torre de metal retorcido que se adentraba en el cielo sin luna, con sus cables sueltos columpiándose levemente en la brisa. El agujero 8, nuestra maldita obra, estaba justo en el centro de todo, un abismo insondable rodeado por equipos abandonados, mangueras de perforación rotas y contenedores volcados. La boca del pozo se abría en el suelo como una herida, una entrada a algo que nunca debió ser tocado. El científico se adelantó sin vacilar, como si desde el interior algo tirara de él. Camila lo miró con una mezcla de furia y miedo, pero no trató de detenerlo. Cuando nos acercamos al borde, sentí como el vacío me llamaba. No era un simple agujero perforado en la roca, no era solo un pozo más. Algo se movía en el fondo. No con sonidos, sino como una presencia. El geofísico revisó los controles de la plataforma de descenso. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La energía principal seguía cortada, pero la batería de emergencia aún tenía suficiente carga para alimentar el elevador de carga. No era seguro. No había forma de saber si la estructura soportaría el descenso. El sonido de los cables tensándose fue lo único que nos acompañó mientras la plataforma bajaba. El viento húmedo se arremolinaba alrededor del pozo, arrastrando consigo el olor del metal oxidado y de algo más, algo que no pertenecía a esta tierra, algo que olía a tiempos olvidados. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes del agujero, revelando las capas de roca perforada, las vetas de minerales que nunca habían visto la superficie, las marcas dejadas por nuestra intrusión. A medida que descendíamos, el silencio se hizo aún más opresivo. Entonces, a unos 500 metros de profundidad, la luz de mi linterna captó algo imposible. Una estructura. No roca, no formaciones naturales. Algo construido. Los demás lo vieron al mismo tiempo que yo. A la derecha de la pared del pozo, incrustado en la piedra como si hubiera estado allí desde antes de que la selva creciera sobre él, había un relieve tallado en la roca. No eran inscripciones humanas. No eran petroglifos de civilizaciones antiguas. Eran símbolos imposibles, líneas que se cruzaban en ángulos que no deberían existir, formas que parecían cambiar cuando intentábamos fijar la vista en ellas. La textura de la roca no coincidía con nada que hubiéramos visto antes. No parecía piedra, no parecía metal, no parecía algo que perteneciera a este mundo. Andrés sacó su cámara, las manos le temblaban mientras intentaba tomar una fotografía. Pero en el momento en que el flash iluminó la superficie, el elevador se sacudió con violencia. Los cables gimieron. La plataforma crujió bajo nuestros pies. El elevador se detuvo bruscamente a los 1000 metros de profundidad. Una plataforma secundaria se extendía a lo largo de la pared del pozo, una estructura que no debería estar allí, una pasarela de metal corroído que parecía haber sido abandonada hace décadas, quizás siglos. La perforadora había pasado por esta zona. ¿Por qué no la habíamos visto antes?
Saltamos de la plataforma sin cuestionarlo. Ya no había marcha atrás. Los pasillos estaban oscuros, pero no completamente. Había una tenue fosforescencia en las paredes, un brillo pálido que se filtraba a través de las grietas en la roca. Nos movimos en silencio, sin saber si debíamos temer más a lo que nos acechaba desde arriba o a lo que nos esperaba adelante. El túnel detrás de nosotros se llenó de sonidos que no eran normales. No viajaban por el aire como las ondas de una voz humana. No se propagaban por el túnel como el eco de algo. No. Se deslizaban a través de la roca, vibraban en nuestros huesos, se incrustaban en lo más profundo de nuestras mentes como un parásito que se alimentaba del miedo. No había palabras en ellos, no había un lenguaje claro que pudiéramos identificar, pero el mensaje estaba allí, filtrándose en nuestros pensamientos como un veneno lento e imparable. No deberían estar aquí. Bajen más. No hay salida. El aire en el túnel era denso y húmedo, con un olor metálico que raspaba la garganta con cada respiración. Seguimos adelante, moviéndonos por el pasillo angosto con las linternas iluminando apenas unos metros adelante. A cada paso, la textura de la roca cambiaba. Al principio era normal, la misma piedra sedimentaria que habíamos perforado desde la superficie, pero a medida que avanzábamos, la composición se volvía distinta. Más lisa. Más densa. Más extraña. Como si ya no estuviéramos dentro de una formación natural, sino en un lugar construido. El túnel se abrió en una cámara más grande, un espacio vasto y cavernoso donde la luz de nuestras linternas apenas podía tocar los bordes. En el centro, una estructura de metal oxidado se alzaba sobre una plataforma derrumbada. Era una grúa vieja, un modelo industrial de mediados del siglo XX, con su brazo extendido hacia el vacío como un cadáver mecánico. No estábamos viendo una anomalía geológica. Estábamos viendo los restos de una operación previa. Nos acercamos con cautela, esquivando los escombros y las vigas corroídas. Había restos de equipos antiguos esparcidos por el suelo, cascos oxidados, herramientas cubiertas de polvo, cables eléctricos cortados. Todo indicaba que alguien más había estado excavando aquí mucho antes que nosotros. Pero entonces, entre los escombros, encontramos algo que hizo que me quedara helado. Un esqueleto humano. No uno. Varios. Cuerpos que habían sido reducidos a huesos, esparcidos entre las ruinas como si hubieran caído en una emboscada. No había rastros de violencia física. No había señales de lucha. Solo cuerpos sin vida, abandonados en la oscuridad. La operaria jadeó, retrocediendo con una expresión de pánico. El geofísico se arrodilló junto a uno de los esqueletos, revisando lo que quedaba de su ropa, buscando algún indicio de quiénes eran. Y entonces encontró la insignia. No pertenecía a Geopetrocorp. Pertenecía al gobierno brasileño. Un viejo parche bordado con el emblema de la Agencia Espacial Nacional. Nos miramos entre nosotros, sin comprender. ¿Qué hacía un equipo gubernamental en un pozo de perforación abandonado? ¿Desde cuándo la Agencia Espacial tenía operaciones en excavaciones subterráneas? ¿Qué diablos estaban buscando aquí? Eduardo, pálido, se inclinó sobre uno de los cuerpos y recogió algo que brilló bajo la luz de su linterna. Un viejo magnetófono de cinta, cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, rebobinó la cinta y presionó el botón de reproducción. El sonido de la grabación fue áspero, distorsionado por el tiempo, pero la voz que emergió de los altavoces aún era clara. Aquí equipo de contención del Proyecto Cóndor. Fecha, 17 de noviembre de 1958. Hemos localizado el acceso primario a la anomalía. Intentaremos activar el mecanismo de sellado manualmente. Si esta grabación es encontrada. Un zumbido interrumpió la transmisión. Luego, la voz regresó, pero ya no era la misma. No podemos detenerlo. El sello no se sostiene. Está vivo. Siempre lo estuvo. Estaba esperando. No fuimos los primeros. Y tampoco seremos los últimos. El audio se cortó abruptamente. Nadie habló. Nadie respiró.
porque entendimos lo que acabábamos de escuchar. No estábamos en una simple cueva. No habíamos perforado un pozo cualquiera. Habíamos encontrado algo que llevaba siglos atrapado allí abajo. Algo que gobiernos enteros habían intentado sepultar. Algo que seguía vivo. Y entonces, en el silencio absoluto que siguió, la caverna comenzó a temblar. Sacudió la caverna con una fuerza que nos dejó paralizados, un estruendo sordo que no venía de la superficie ni de la estructura debilitada por el tiempo, sino de algo más profundo, algo que latía bajo nuestros pies como un corazón gigantesco despertando después de siglos de letargo. El polvo cayó de las alturas en una fina lluvia grisácea, los viejos esqueletos crujieron al moverse levemente sobre la roca, y un zumbido casi imperceptible comenzó a retumbar en el aire, una vibración que no venía de ninguna fuente visible pero que podía sentirse en los dientes, en los huesos, en la médula. El científico soltó el magnetófono y retrocedió, su respiración era irregular mientras su mirada se movía frenéticamente por la oscuridad que se extendía más allá de la grúa oxidada. El geofísico seguía arrodillado junto a los restos del equipo de contención, su rostro pálido como el de un cadáver mientras sus dedos se cerraban sobre el parche de la Agencia Espacial Nacional, como si aferrarse a esa prueba le ayudara a no perder la cordura. La Agencia Espacial. ¿Qué estaba haciendo aquí?, dijo. No tenía respuesta. Pero algo dentro de mí ya lo intuía. Algo en la profundidad de mi mente, en ese rincón primitivo donde los instintos hablan antes de que la razón pueda acallarlos, me decía que esto no era una excavación cualquiera. Me decía que el agujero 8 no había sido elegido por azar. Camila nos instó a seguir adelante, a movernos antes de que la caverna cayera sobre nosotros. La vibración en el suelo se intensificó, el metal corroído de la pasarela gimió bajo la tensión, y el aire comenzó a oler distinto. Un aroma espeso, indescriptible, que no pertenecía ni al petróleo, ni al gas, ni a ninguna sustancia terrestre que pudiera identificar. Y entonces lo vimos. Más allá de la grúa oxidada, en la pared opuesta de la caverna, una grieta enorme se abría en la roca, una fisura vertical tan ancha como un edificio de 3 pisos. No era un túnel natural. No era el resultado de la erosión. Era una entrada. Eduardo negó con la cabeza, decía algo sin sentido, su mente ya al borde de romperse por completo. La operaria lo sujetó del brazo, tratando de mantenerlo en pie mientras nosotros nos acercábamos al umbral. Desde dentro surgía un resplandor tenue, no como luz normal, sino como si la misma oscuridad estuviera pulsando, respirando, latiendo con un brillo casi imperceptible. La roca alrededor del borde estaba lisa, pulida, sin ninguna de las imperfecciones de una formación natural. Parecía artificial. No. Parecía antigua. Y cuando iluminé el interior con mi linterna, lo que vi dentro hizo que todo mi cuerpo se quedara helado. Más símbolos. Tallados en la roca, alineados en patrones imposibles, pero esta vez no estaban erosionados, no estaban cubiertos de polvo y olvido. Estaban frescos. Como si hubieran sido grabados ayer. Como si algo dentro de esa grieta aún estuviera escribiendo su historia. Andrés se acercó, se oía su respiración en la quietud de la cueva. Pasó una mano por los grabados, sus dedos recorrían los surcos con la delicadeza de un arqueólogo descubriendo los restos de una civilización perdida. Esto es prehistórico, dijo. No. Es más viejo que eso. El científico dejó escapar un sollozo y se dejó caer contra la pared, diciendo algo entre dientes, algo que tardé unos segundos en entender. Ellos lo sabían. Lo sabían. Nos usaron. Nos hicieron cavar. Nos hicieron abrirlo. Las palabras me golpearon. Nosotros solo habíamos seguido las instrucciones. Alguien, en algún lugar, nos había puesto en este lugar con un propósito. Nos habían dado las herramientas, nos habían dado la orden, nos habían hecho perforar sin informarnos. Nos habían convertido en las manos de algo que llevaba siglos esperando ser liberado. Y lo peor era que ya lo habíamos hecho. La vibración en el suelo se intensificó. El resplandor dentro de la grieta parpadeó como una herida abierta en la realidad misma. El pasadizo era angosto, pero no incómodo, lo que significaba que había sido hecho para ser transitado.
No por el agua, no por el tiempo, no por un proceso natural. Por algo con intención. A cada paso que dábamos, los símbolos tallados en la roca se volvían más numerosos, más intrincados, más inquietantes. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Ya no eran solo líneas imposibles y geometrías sin sentido. Ahora había patrones reconocibles. Siluetas humanoides alargadas, de extremidades antinaturales, rodeando una figura central, algo indescriptible, algo que no tenía una forma clara, algo que parecía estar devorando el espacio alrededor de sí mismo. El científico iba detrás de mí, hablando para sí mismo, su respiración errática y entrecortada. Desde que habíamos dejado atrás la caverna y nos habíamos sumergido en el interior de esta estructura, no había dicho una palabra coherente. Su mente estaba destrozada, atrapada entre el miedo y la comprensión de que lo que estaba sucediendo escapaba a cualquier lógica. Camila, por otro lado, mantenía la compostura con una firmeza estremecedora. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en el camino, su cuerpo rígido como si cada músculo estuviera preparado para reaccionar en cualquier momento. André caminaba junto a mí, con la mirada fija en las paredes, sus dedos rozaban los símbolos, como si tratara de absorber su significado a través del tacto. Estos grabados, dijo, no fueron hechos con herramientas humanas. No hay marcas de cincel. No hay erosión. Es como si la roca misma hubiera tomado esta forma. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía miedo de lo que mi propia mente ya estaba empezando a aceptar. Avanzamos en línea recta por lo que parecieron horas, aunque el tiempo en ese lugar ya no tenía sentido. Luego, el túnel se abrió abruptamente en otra cámara, más pequeña que la anterior pero igual extraña. Y en su centro, había una puerta. Era enorme, una losa colosal de roca negra incrustada en la pared, con más símbolos tallados en su superficie. Pero esta vez, los grabados eran diferentes. No eran solo advertencias, no eran solo imágenes de figuras imposibles. Eran palabras. Palabras escritas en un idioma desconocido. Y, sin embargo, en cuanto las vi, supe lo que significaban. Sigue vivo. El sello debe mantenerse. Si cruzas, no regresarás. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, como si mi cuerpo ya entendiera lo que mi mente se negaba a procesar. Esta no era una puerta cualquiera. No era una entrada a una cámara de almacenamiento, ni a una antigua tumba, ni a una estructura olvidada por el tiempo. Era una prisión. La operaria se acercó con cautela y pasó la mano por la superficie de la roca. ¿Cómo demonios se abre esto? Eduardo soltó una carcajada temblorosa. ¿Abrirla? ¿Abrirla? ¿Es en serio? ¿Después de todo lo que hemos visto? No tenemos opción, respondió ella sin mirarlo. Nos están acorralando. O seguimos adelante o si nos quedamos acaban con nosotros. Pero él ya no estaba escuchando. Su mirada estaba clavada en los símbolos de la puerta. ¿Qué significa si cruzas, no regresarás? André exhaló con fuerza. Que esta no es solo una entrada. Es un límite. Un punto de no retorno. Me aparté de la puerta y giré la linterna de vuelta al túnel por el que habíamos llegado. Los ojos fosforescentes. Seguían allí. Docenas de ellos. Apareciendo en la penumbra, brillaban en la negrura del túnel como estrellas. Siluetas altas y retorcidas llenaban el pasillo, inmóviles, expectantes. Nos habían seguido. Nos habían llevado hasta aquí. Y ahora solo estaban esperando. La elección era nuestra. Pero en realidad, no lo era. Ábrela, mi propia voz sonó lejana, ajena. El geofísico asintió, su rostro reflejaba la misma resignación que yo sentía. Comenzó a tocar los símbolos con manos temblorosas, presionando las hendiduras con la esperanza de encontrar un mecanismo oculto. Entonces, la piedra tembló. El aire se volvió más denso. Y la puerta comenzó a abrirse. El sonido fue ensordecedor, un gemido profundo y pesado, como si la roca estuviera gritando al ser separada de su lugar original.
Un viento caliente emergió del otro lado, arrastrando consigo un olor aún más espeso, aún más antinatural, aún más vivo. Nos cubrimos los rostros con las mangas de nuestras ropas mientras el viento rugía a nuestro alrededor. Detrás de nosotros, los ojos fosforescentes parpadearon al unísono. Y luego, en el instante en que la puerta se abrió por completo, se apagaron. Desaparecieron. Las criaturas se desvanecieron en la oscuridad. El aire dentro de la cámara era sofocante, cargado con un olor espeso y denso que no pertenecía a la tierra, una mezcla entre óxido, humedad y algo más profundo, algo imposible de describir. La luz de nuestras linternas apenas lograba atravesar la penumbra, como si la oscuridad dentro de aquel espacio no fuera simplemente ausencia de luz, sino una presencia en sí misma, algo que absorbía cada destello antes de que pudiera tocar las paredes. Detrás de nosotros, la puerta que habíamos abierto seguía vibrando con una frecuencia baja e imperceptible, como si su sola existencia hubiera sido una advertencia grabada en la piedra, una barrera construida no para mantenernos fuera, sino para contener lo que estaba dentro. Avancé un paso dentro de la cámara y sentí como el suelo bajo mis botas no era roca, sino algo más liso, más pulido, casi como el metal, pero con una temperatura gélida que se filtró a través de las suelas como si el material estuviera llevándose el calor de mi cuerpo. André y Camila me siguieron de cerca, con Eduardo rezagado unos metros atrás, sus ojos clavados en la entrada como si aún tuviera la esperanza de dar la vuelta y escapar. Y en el centro de esa plataforma, algo que no debíamos haber encontrado. Algo que no debíamos haber despertado. Un pedestal. Y sobre él, un orbe negro. No era una piedra, ni un artefacto de metal, ni nada que pudiera compararse con algo que la humanidad hubiera creado. No reflejaba la luz. No proyectaba sombra. Era como un vacío sólido, una interrupción en la realidad misma, una esfera de pura ausencia, algo que no pertenecía a nuestro mundo pero que, de alguna manera, siempre había estado allí. El geofísico se acercó con pasos lentos, su rostro una mezcla de fascinación y pavor, sus dedos temblaban al extender la mano hacia la superficie de la esfera. No la toques. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, rebotó en las paredes de la cámara con un eco distorsionado. Él se detuvo, parpadeando como si acabara de despertar de un trance. ¿Lo sientes?, dijo. Está viva. La frase hizo que el estómago se me encogiera. Entonces, la grieta en la pared se cerró de golpe. El estruendo fue ensordecedor, un rugido de piedra chocando contra piedra, un estallido de energía que nos lanzó contra el suelo. Nos cubrimos la cabeza mientras el polvo se elevaba en remolinos espasmódicos, y cuando finalmente nos atrevimos a mirar ya no había salida. El umbral se había cerrado. Nos habían dejado dentro. El latido de la esfera se volvió más fuerte. Más rápido. Y, en el aire espeso y sofocante de la cámara, lo escuchamos por primera vez. Una voz que no era normal. No viajaba por el aire ni sonaba en las paredes de la cámara. No se propagaba como un eco en el vacío. Era una idea, una presencia, una intrusión en nuestros pensamientos. No nos hablaba con palabras, sino con conceptos, con impulsos primordiales que se clavaban en la mente como garras. No había forma de resistirse. No había forma de ignorarla. Porque lo que estaba dentro del orbe negro no solo nos estaba viendo. Nos estaba comprendiendo. Caí de rodillas con un gemido ahogado, presionando mis manos contra las sienes como si eso pudiera detener la invasión que se abría paso en mi conciencia. A mi lado, el geofísico jadeaba con los ojos muy abiertos, su rostro era una máscara de pánico. El científico estaba encorvado sobre sí mismo, hablando entre dientes, su respiración agitada, sus dedos arañaban el suelo con desesperación. Solo la operaria parecía resistirse, aunque su cuerpo entero temblaba por el esfuerzo de contener la presión que nos aplastaba desde dentro. Y entonces lo entendimos. No de la manera en que uno entiende una explicación científica, ni cómo se resuelve un problema lógico. No. Lo entendimos porque aquello nos obligó a entenderlo. Era antiguo. Más antiguo que la vida en la Tierra. Más antiguo que la materia que conformaba el universo. Un ser que no tenía una forma definida, que no existía en un solo punto del tiempo ni en un solo lugar del espacio.
Un parásito cósmico cuya única función era devorar la realidad misma. No estaba vivo como lo entendíamos. No tenía hambre como lo comprendíamos. No cazaba. Simplemente consumía. El orbe no era su prisión. Era su capullo. Llevaba siglos, milenios, tal vez eones gestándose dentro de esa estructura, esperando el momento adecuado para completar su ciclo. Había sido sellado por civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra, por seres que habían comprendido demasiado tarde que no podían destruirlo, solo contenerlo. Lo habían encerrado allí, en este rincón olvidado del planeta, y habían construido capas y capas de barreras a su alrededor, asegurándose de que ningún ser consciente pudiera entrar en contacto con él. Pero lo hicimos. Nosotros fuimos los primeros en descender tan profundo. Fuimos los primeros en tocar su cáscara con nuestra tecnología. Fuimos los primeros en escuchar su llamada. Y ahora ya no había vuelta atrás. La temperatura en la cámara comenzó a subir. No de manera natural, no como el calor de un incendio. Era un calor interno, un ardor en nuestros pensamientos, en nuestras células, en lo más profundo de nuestros propios átomos. Algo estaba cambiando dentro de nosotros. Algo estaba absorbiéndonos. Andrés se llevó las manos al pecho con un grito sofocado y cayó de lado, convulsionando. Camila se lanzó sobre él, sacudiéndolo con fuerza. El científico comenzó a reír. Una risa frenética, rota, entrecortada por jadeos. Su rostro estaba empapado de sudor, sus pupilas dilatadas hasta el punto en que casi no quedaba rastro de sus iris. Algo dentro de él se estaba fragmentando. Nos está cambiando, dijo con una voz que ya no era completamente suya. Nos está preparando. La operaria le lanzó una mirada llena de furia y miedo. Cállate, Eduardo. Tienes que resistir. Pero él ya no estaba resistiendo. Su risa se convirtió en un gemido ahogado, sus manos se aferraron a su cabeza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No hay resistencia, dijo. Solo transición. Y en ese momento, su cuerpo se dobló en un ángulo imposible. Como si algo dentro de él hubiera tomado el control de su estructura física y estuviera reconfigurándolo. Su cabeza giró de lado con un crujido húmedo, su columna vertebral se arqueó de una manera que la carne humana no debería poder soportar. Su piel comenzó a oscurecerse, su cuerpo se estiró, su silueta se volvió más delgada, más retorcida. Su forma estaba cambiando. Estaba convirtiéndose en uno de ellos. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las criaturas que nos habían seguido, que nos habían guiado hasta aquí, no eran carceleros. Eran los anteriores. Humanos, tal vez de civilizaciones perdidas, tal vez de otras especies antes de nosotros, que habían encontrado esta cosa, que habían abierto su sello y que habían sido asimilados. No eran monstruos. Eran advertencias vivas. Y ahora Eduardo se estaba convirtiendo en una. Camila sacó el cuchillo de su cinturón y, sin dudarlo, lo hundió en su cuello. El grito que salió de su garganta no fue humano. No fue un sonido que ningún ser vivo debería poder producir. Su cuerpo se sacudió, se retorció una vez más y luego se desplomó. La temperatura descendió de golpe. La vibración en el suelo se calmó. El orbe dejó de latir. Y entonces lo entendimos. El sello aún podía sostenerse. Pero solo si alguien se sacrificaba. Pero no tuvimos tiempo de debatirlo. Porque algo golpeó la puerta. Fue un latigazo, un golpe de presión tan fuerte que la roca alrededor del umbral se resquebrajó al instante, enviando una lluvia de polvo y fragmentos de piedra al suelo. La operaria levantó la vista de inmediato, sus ojos aún llenos de furia y miedo, y en un solo movimiento me sujetó del brazo y me obligó a retroceder junto a André. El segundo impacto llegó un segundo después. Y esta vez, la puerta se dobló hacia adentro. Tercer impacto. La piedra estalló en grietas como venas de obsidiana, vibrando con una energía imposible, con la furia de algo que había esperado demasiado, con la rabia de una presencia que no aceptaría más demora. Ella se apartó de mí, levantando el cuchillo con ambas manos,
preparándose para lo que fuera que estuviera al otro lado. Pero yo ya sabía que una simple hoja de acero no serviría. Cuarto impacto. La puerta estalló. Como si una presión inmensa hubiera sido contenida detrás de ella durante siglos, como si toda la oscuridad de ese lugar hubiera estado acumulando fuerza para este momento. El viento caliente nos golpeó con una intensidad brutal, tirándonos al suelo. La linterna de ella rodó lejos, quedando a medio camino entre nosotros y el umbral destrozado. La luz parpadeó varias veces antes de estabilizarse. Y entonces lo vimos. Algo que nunca debió haber sido liberado. Su forma no era clara. No era un ser con extremidades definidas, no era un monstruo con garras y colmillos. Era una mancha en la realidad. Un vórtice de sombras en movimiento, una masa retorcida de fracturas en el espacio, una forma que no tenía contornos fijos porque el mundo a su alrededor no podía sostener su existencia. Y en su centro, en la negrura absoluta de su ser, había un ojo. Un solo ojo enorme, sin párpado, sin pupila, sin iris. Solo un vacío rojo, un agujero sin fondo que nos miraba. El sonido que emergió de aquella cosa fue un lamento. Algo tan profundo y primitivo que hizo que cada nervio de mi cuerpo se tensara, que hizo que mi mente sintiera un pánico más allá de lo humano, más allá de lo racional. El sonido de algo que había estado atrapado por demasiado tiempo. Camila fue la primera en reaccionar. Se lanzó hacia el orbe. No lo pensó. No dudó. Solo corrió y extendió la mano hacia la esfera negra, tratando de sellarla con su propia existencia. Pero la cosa la vio. Y en menos de un segundo, se movió. Hace un segundo, la operaria estaba a 1 metro del orbe y al siguiente, la criatura estaba frente a ella. Levantó el brazo en un reflejo de puro instinto, el cuchillo brillaba bajo la luz de la linterna. Intentó atacar. Intentó hacer algo. Pero no hubo impacto. El cuchillo nunca lo tocó. Porque no había nada que tocar. La silueta oscura la atravesó y la absorbió. Su grito nunca salió de su garganta. Solo se desvaneció en la sombra, su cuerpo se deformó, su piel se oscureció, su existencia quedó en el limbo. Y cuando la criatura se separó de ella, ya no quedaba nada de ella. Lo entendí antes de que el geofísico siquiera pudiera procesarlo. Ella era el sacrificio, se convirtió en el nuevo sello. La criatura retrocedió. Su ojo gigantesco brilló una última vez. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, desapareció. El orbe negro dejó de latir. El sello estaba restaurado. Y entonces, lo comprendí. Sellar el pozo no era suficiente. Nos habían hecho cavar hasta allí porque querían que lo encontráramos. Querían que lo despertáramos. Pero si alguien podía usar este lugar para liberarlo, entonces alguien más podría volver a intentarlo. Debíamos destruirlo. La idea era absurda. No teníamos dinamita. Pero lo que teníamos era una estructura inestable, un túnel de perforación que habíamos excavado sin saber lo que estábamos desenterrando. Y si habíamos abierto este agujero en la tierra, entonces podríamos cerrarlo. André, mi voz sonó distante, débil, ajena. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos desenfocados. Tenemos que derrumbarlo. Al principio, no pareció entender. Luego, asintió con la cabeza. Nos levantamos con dificultad. Mis piernas estaban entumecidas, mi cuerpo exhausto, pero la adrenalina mantuvo mi mente clara. Revisamos la cámara con rapidez. No podíamos salir por donde habíamos entrado, la grieta se había sellado. Pero había otra salida, el túnel de excavación de la expedición anterior. El que habíamos encontrado en la caverna antes de que las criaturas nos acorralaran. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Si lográbamos alcanzarlo, podríamos salir antes de que todo cayera. Pero antes, debíamos asegurarnos de que nadie volvería a encontrar esto. Corrimos hacia la consola de perforación secundaria, una estación antigua cubierta de polvo y óxido, llena de palancas y diales desgastados. No teníamos tiempo de analizar cada sistema,
solo necesitábamos algo que provocara un derrumbe. Algo que cortara la poca estabilidad estructural que quedaba en la caverna. Y entonces él lo vio. Un sistema de inyección de presión sísmica. Era una función utilizada en perforaciones antiguas para fracturar la roca con descargas de presión extrema, diseñadas para abrir nuevas rutas de extracción. Pero si invertíamos el proceso, podíamos hacer que todo se viniera abajo. Comenzó a manipular los controles con manos temblorosas. Yo corrí de regreso al centro de la cámara, al lugar donde Camila había desaparecido. Voy a mover la carga de perforación. Tienes que activar el sistema manualmente. ¿Cuánto tiempo tendremos? Tal vez 30 segundos. Yo me dirigí a la base del orbe, buscando los soportes estructurales que mantenían la plataforma. Necesitábamos hacer que el suelo se desestabilizara por completo, que el peso de la estructura se hundiera. Si el pozo caía, el sello quedaría sepultado para siempre. El sistema de presión se activó con un sonido ensordecedor. Un golpe sordo que sonó por toda la caverna, seguido de un crujido profundo en las paredes. André corrió hacia mí y me tiró del brazo. «Corre». Los primeros derrumbes comenzaron antes de que pudiéramos siquiera salir de la cámara. La vibración en el suelo era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Nos lanzamos hacia el túnel de la expedición antigua, esquivando las rocas que caían a nuestro alrededor. Los pasillos se estrechaban, el aire se llenaba de polvo. Él corría a mi lado, sus piernas flaqueaban, no iba a lograrlo. Lo empujé hacia adelante, y lo arrojé fuera del túnel. Él cayó de bruces en una pendiente de piedra, rodando hacia una plataforma más alta mientras la entrada al túnel comenzaba a derrumbarse detrás de él. Por un instante, pensé que me quedaría atrás. Pero en el último segundo, una mano me agarró. Con un grito de esfuerzo, tiró de mí con fuerza. Salimos juntos. Y detrás de nosotros, todo se vino abajo. El derrumbe fue total. Un estruendo sonó en la profundidad mientras cientos de toneladas de roca sepultaban la cámara, el orbe, el sello, todo. Cuando finalmente llegamos al pozo de perforación, la plataforma de carga estaba exactamente como la habíamos dejado. Un milagro. O una maldición. No estábamos seguros. El sistema eléctrico de emergencia aún tenía suficiente energía para elevarnos a la superficie, pero algo nos hizo detenernos. Era la voz de Camila. Pero no decía palabras. No pedía ayuda. Era solo su respiración. Un jadeo entrecortado, un suspiro atrapado entre este mundo y el otro. ¿Seguía viva? ¿Habíamos cometido un error al dejarla atrás? O lo que fuera que había absorbido su cuerpo estaba imitando su voz como un eco residual de lo que alguna vez fue. No esperé a averiguarlo. Presioné el interruptor. La plataforma de carga comenzó a ascender. El agujero 8 quedó atrás. Los susurros también. Y cuando la luz de la superficie se filtró por la abertura, sentí que había pasado toda una vida en la oscuridad. El campamento ya no existía. O al menos, no como lo recordábamos. Los contenedores estaban volcados, la estructura de perforación había caído sobre sí misma, las torres de comunicación estaban arrancadas de su base como si un huracán las hubiera desmantelado. El sonido de rotores en el cielo nos sacó del trance. Un helicóptero. No uno de GeoPetrocorp. Uno militar. En cuestión de minutos, una docena de hombres armados descendieron por las cuerdas. No llevaban insignias visibles. No eran soldados convencionales. Se movían con precisión quirúrgica, sus rifles apuntaban en todas direcciones mientras aseguraban la zona. No tardaron en encontrarnos. Nos hicieron arrodillarnos en el suelo. Nos esposaron. Nos vendaron los ojos y nos llevaron. Cuando nos quitaron las vendas, estábamos en una instalación subterránea. Una sala blanca, sin ventanas, con luces demasiado brillantes que hacían que el dolor en mis ojos fuera insoportable. Un hombre con traje oscuro entró en la habitación. No llevaba identificación. No tenía expresión en el rostro.
Solo nos observó varios minutos antes de hablar. El agujero 8 no existe. Su voz era tranquila, medida, fría. No hubo un campamento de perforación en esa zona. No hubo un accidente. No hubo víctimas. No hubo anomalías geológicas. Y ustedes nunca estuvieron allí. Falleció una persona para sellarlo. Nos van a hacer desaparecer, dije. El hombre negó con la cabeza. Pero tampoco volverán a hablar de esto. Nadie debe saberlo. Abrió un expediente y deslizó un documento sobre la mesa. Firmarán esto. Y luego desaparecerán. El hombre suspiró y se inclinó levemente hacia adelante. ¿Ustedes creen que fueron los primeros? ¿Cuántos agujeros creen que hay en el mundo? Continuó, con una media sonrisa. ¿Cuántos creen que han sido sellados? ¿Cuántos creen que han sido abiertos? Piensen en esto como un servicio a la humanidad. Ustedes sellaron algo que nunca debió ser despertado. Pero, ¿qué pasará cuando alguien más haga lo mismo en otro sitio? André agarró el bolígrafo con una mano temblorosa y firmó. Yo lo hice segundos después. El hombre sonrió y se puso de pie. Buena elección. No volvimos a vernos después de eso. Cada noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando los sonidos del agujero 8. Sigo viendo los ojos fosforescentes observándome desde la penumbra. Sigo viendo la grieta en mi mente. Y en mis pesadillas el sello siempre se está rompiendo. Archivo clasificado Proyecto Cóndor. Fecha, eliminada. Ubicación del agujero 8, desconocida. Supervivientes, 2. Fin del archivo. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.